Queridísima familia Sevilla, bienvenidos, qué gusto poder saludarlos otro domingo. Es un gusto, es un placer, es un lujo, es una bendición poder compartir con ustedes. Saludos a todos los que nos están viendo desde Semilla UC, también abrazos para nuestra amadísima familia en Semilla Tijuana. Si tú sintonizas desde cualquier otra parte del mundo, eres bienvenido. Te mandamos un abracito virtual. Qué padre que estás por acá. Yo soy Nisa, mi esposo. Soy Sala y es nuestro primer domingo de diciembre y es maravilloso. Estamos entrando al último mes del año y antes de cualquier cosa, quiero invitarte a que compartas en tus redes sociales este mensaje. Lo puedes compartir a través de Messenger, de WhatsApp, de Facebook, Instagram, para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Y también quiero preguntarte, Sala, ¿cuáles fueron tus reflexiones o los highlights del mensaje de la semana pasada? Platícanos. Bueno, primero que nada quiero invitar a todos los que se perdieron la aplicación el domingo pasado que corran y vean la transmisión, que fue maravilloso el mensaje. 2 versículos para que nos explotara la cabeza. Dice un amigo acá en Tijuana, fue como una masterclass. Y yo me quedo con este comentario que después me arrojó una pregunta. El comentario habla acerca de que somos extranjeros en esta tierra. Dios nos ha puesto, sí, de manera temporal en un lugar, pero nuestro destino final es una ciudad celestial, una morada eterna. Y Pastor Héctor hablaba acerca de Jeremías, que hay que buscar siempre en el lugar en el que estemos, en el lugar temporal en el que estemos, llámese Tijuana, llámese Los Ángeles, llámese California, llámese como se llame, busquemos el bienestar de la ciudad, porque buscando el bienestar de la ciudad, ahí será la prosperidad, ahí será el shalom, ahí será la paz de Dios. Y la pregunta es, ¿realmente estoy buscando el bienestar de la ciudad o me la paso quejándome, me la paso lamentándome, etc? Espero que la respuesta, tu respuesta sea así. Y ese fue un gran mensaje para mi vida. Y bueno, hay más mensajes y te invitamos a que disfrutes en verdad de estos 2 versículos del primer capítulo de Pedro. Con su libretita hay que tomar notas porque de verdad hay demasiado que aprender, como dice Sala. Me voló la cabeza también a mí. Y ahora quiero hacerles una invitación, porque no disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para poder bendecir el nombre de nuestro precioso Señor a través de la siguiente alabanza. ¿Cantamos, Semilla? Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que Él ha dicho. Son felices los que ven en Cristo el Señor lo prometido. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que Él ha dicho. Son felices los que ven en Cristo el Señor
prometido. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre, Jesús. Te has fijado en mí, Señor. Precioso Señor, muchísimas gracias por este tiempo, por el privilegio de poder alabar, bendecir tu nombre. Gracias también por la maravillosa gracia que nos otorgas cada día, por habernos dado una vida nueva, por habernos elegido, porque nos podemos llamar tus hijos, por habernos dado una ciudadanía celestial. Te pedimos en esta hora que tú habilites nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, para poderla poner por obra, para poder llevar fruto también, que no seamos oidores olvidadizos. Te pedimos también por la vida de nuestro querido pastor Héctor, que tú utilices sus labios para poder transmitir tu mensaje y hacerlo llegar a tantas personas que tanto lo necesitamos. En tu nombre es que oramos y los envidiosos decimos Amén. Querida familia, quiero platicarles algo muy padre que nos sucedió hace unos días aquí en Tijuana. Fue el evento evangelístico, una noche entre amigos, aquí con los jóvenes creciendo. Jóvenes creciendo es una célula de tamaño mediano donde nos reunimos para estudiar alrededor de la palabra del Señor, conversamos, nos animamos, cantamos, actuamos y todo esto con todos los jóvenes de aquí de Tijuana. Y bueno, fue una convivencia realmente nuestra última reunión de este 2021 porque muchos saldrán de vacaciones y la pasamos espectacular. Fuimos a un lugar a saltar, otros haciendo rappel, algunos tantos comiendo. Fue espectacular. Y quiero pedir 4 cosas. La primera, chicos de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, claro, próximo año 2022 no te puedes perder las células, ¿ok? Número 2, igual para ti, chico, invita a alguien de tu comunidad, algún amigo de la escuela, algún compañero de trabajo. Número 3, esto va para todos los que son padres y tienen hijos adolescentes o jóvenes. Anima a tu hijo a que vaya a estas células, padres de Tijuana. Y número 4, a toda la comunidad de Semilla, oremos por los jóvenes, por esta comunidad multigeneracional de jóvenes, que Dios les siga usando, y también en esa oración llevemos a toda la parte del staff, que Dios les dé fuerzas y les dé sabiduría. Y bueno, en otros temas también, familia en Sevilla OC, vayan anotando en sus calendarios, bueno, nada más de OC, también en Tijuana, porque ya abrieron la frontera, ya podemos cruzar, podemos echarnos el viajecito. Este 19 de diciembre vamos a tener nuestra última reunión presencial en Semilla OC, va a estar increíble, va a ser de mucha bendición, así que aparta la fecha, ve invitando a tu amigo, a tu familiar, etcétera, porque va a estar increíble. Así que los esperamos, 19. Sin más ni menos, le damos la palabra a nuestro pastor Héctor Hermosillo. Familia preciosa, muchas bendiciones. Feliz de estar nuevamente reunidos alrededor de la preciosa palabra de Dios para tener juntos una mayor revelación de nuestro Dios, de su gracia, de su amor que nos transforme. Y eso es lo que oramos cada vez que nos reunimos.
Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12, y en esta ocasión el título de la reflexión es Nuestra historia. Mientras estaba caminando aquí en esta casa de Tijuana, porque este fin de semana tenemos reunión aquí en Tijuana, como lo tendremos el 19 de diciembre en el Hotel Delta de Anaheim, invitado especial Fermín Cuarto, no se lo pierdan, por favor, inviten a sus familiares y amigos. Pero mientras yo estaba caminando en esta casa, tenemos aquí en la casita semillosa una foto que están viendo en pantalla en este momento de mi esposa, su servidor y nuestros 5 pollitos. Ya todos salieron del nido. Pero pensando en eso, nuestras historias son súper diferentes, educados en culturas, en costumbres, en regiones, en lugares diferentes. No voy a entrar en detalles, pero es interesantísimo cómo 2 personas que son educadas de una manera tan diferente y con historias tan diferentes de repente pueden unirse para un propósito común: servir y glorificar a Dios, conocerle y darle a conocer. Bueno, pues de la misma manera aquí Pablo, antes de entrar de lleno en el tema de su carta, quiere dejar en claro nuestra identidad. Por tal razón, yo titulé a esta charla Nuestra historia, porque efectivamente somos personas expatriadas, transeúntes, que esperamos una ciudadanía celestial. Estas personas a las que dirigió su carta eran personas no judías, rechazadas por los judíos, pero también ciudadanos del reino de Dios, con otros valores, con otras costumbres, que no participaban en este desenfreno que en el primer siglo en todas partes se vivía sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, muy similar ahora. Y de repente todos, no importa el trasfondo cultural que tuviésemos, convergemos en su historia y entendemos que nuestras pequeñas historias cobran vida, tienen sentido a la luz de su gran historia de redención, de gracia y de amor que Jesucristo protagonizó, que los profetas anunciaron y que todo ha sido de Él, por Él y para Él, para la gloria del Padre Celestial. Nuestra historia en 4 tiempos es una historia de amor, versos del 3 al 4, versos 5 al 7, lo que no mucha gente sabe de nuestra historia. Versos 8 al 9, esta historia es escrita diariamente. Se escribe un nuevo capítulo cada día. Y en último lugar, esta historia también tiene algo que no mucha gente entiende. Repito, nuestro bosquejo es una historia de amor, versos del 3 al 4. Lo que no mucha gente sabe, versos del 5 al 7. Se escribe día a día, versos del 8 al 9. Y finalmente, versos del 10 al 12. Lo que no mucha gente entiende de nuestra historia. Es una historia de amor. Comenzamos en el verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Señor, oramos lo que siempre oramos, que abras nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en tu palabra tu gloria, Señor, como en un espejo, continuemos siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Esto oramos los semillosos, quienes decimos a sí mismo, así sea. Amén. Una memoria o un recuerdo que tengo de mi infancia es que mi madre siempre se encargó de recalcarme. Por cierto, hago un paréntesis, mamita, hoy es tu cumpleaños, te quiero muchísimo, le doy muchas gracias a Dios por tu vida. A través de ti he recibido todo lo que tengo y todo lo que soy. Y no exagero, te amo mucho, mamita. Bueno, pues mi mamá me dijo, tu primer hermano, a tu papá y a mí, nos vino así como de sorpresa. Como
Hace mucho tiempo, ahora no, ahora los muchachos tienen todo bajo control, ¿verdad? Pero en aquel entonces, de repente el primer hijo venía como sorpresa, me dice, pero en tu caso, yo te deseé, yo te planeé, yo no quería que tu hermano creciese sin un hermanito, así que le hice trampa a tu papá. ¿Qué significa eso? Todavía no sé, pero aquí estoy, un hijo deseado, un hijo amado, un hijo muy querido. Y sabes una cosa, en tiempos difíciles a través de mi vida, mi infancia, mi adolescencia, toda mi vida, yo he recordado mucho ese hecho que fui un hijo deseado y en ese sentido planeado y amado desde el vientre de mi mami. Algo similar sucede aquí. Dice que nuestra historia comienza en el corazón del Padre. ¿Por qué digo en el corazón del Padre? Porque dice acá que la razón es su grande misericordia. Y cuando la Biblia habla de grande misericordia, no habla de un tamaño enorme, sino una gran cantidad de misericordia que nos alcanza para todos, con la cual Dios nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad y que es capaz de cubrir multitud de faltas, multitud de errores. Y eso es lo que la Biblia dice en relación a la cantidad, no al tamaño de su amor, porque de tal manera el amor más grande, la virtud más grande, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que escribe Juan en su Evangelio en el capítulo 3. ¿Lo recuerdan? Este hombre que vino a Jesús de noche, llamado Nicodemo, vino con esta pregunta: Señor, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús categóricamente le dice lo que Pedro aquí afirma: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Pedro dice que hemos renacido. Habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Jesucristo dice que llegaría la hora, y ahora es cuando muchos muertos escucharían la voz del Hijo de Dios, y los que la oyesen vivirían. ¿Y cuál es esa voz? La palabra del Evangelio, que si creyeres con tu corazón que Cristo es el Señor y confesases con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que en este caso y en este desarrollo ya de la carta, aquí se nos dice que es bendito y es digno de nuestra alabanza nuestro Padre, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Entonces, esta relación que gozamos con nuestro Padre Celestial, nosotros podemos decirle al Creador del universo: Padre, porque Jesucristo, el camino al Padre, nos ha mostrado al Padre. Y es por su muerte y su resurrección que nosotros tenemos una vida nueva. Jesucristo es la piedra angular de esta preciosa historia que ahora estamos viviendo. Él pagó por nuestros pecados. Él es el camino al Padre, es el Señor de todo. Ahora, se nos dice también aquí que hemos recibido una herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, es interesante, me llama mucho la atención como tanto en Apocalipsis como acá, cuando la Biblia trata de describir el cielo, lo hace por medio de en este caso, verbos negativos, en el sentido incorruptible, que no se corrompe, ¿no? Incontaminada, que no puede contaminarse o que está completamente puro, o inmarcesible, que no se marchita. Y bueno, cuando pensamos en la herencia y el apóstol Pedro, de sus 105 versículos que escribió inspirado por el Espíritu Santo, la tercera parte están fundamentados en la enseñanza del Antiguo Testamento. Él tiene la historia de Israel y ya nos lo dejó ver en los primeros versículos. Bien, pues pensando en Israel y pensando en la herencia, efectivamente, la herencia para el pueblo de Israel era una herencia física en aquella tierra que destilaría
leche y miel, la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel es guiado por el Señor hasta la tierra y toman posesión de la tierra, a cada tribu se les reparte su herencia, excepto a la tribu de Leví, a esa tribu que el Señor escogió para su servicio, porque permanecieron fieles. ¿Se acuerdan? En la cima de la montaña, cuando todas las tribus se fueron a adorar este becerro de oro que Aarón había preparado, porque Moisés tardaba mucho recibiendo las tablas de la ley, Leví se mantuvo fiel y por esa razón el Señor escogió a Leví. Y mira lo que dice en Deuteronomio 10:9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, esta heredad física en la tierra de Canaán. Porque el Señor es su heredad, como el Señor se lo dijo. Es precioso, ¿verdad? Leví, tú serás mi siervo, tú no tendrás una heredad física en la tierra de Canaán, porque el Señor mismo es tu heredad. Bueno, pues en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestra herencia no es física. Se nos dice acá, y lo leímos ya, que tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo, que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita. Efesios capítulo 1, verso 11, me encanta recordarlo porque dice, en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia. ¿Qué significa eso? Que así como el pueblo de Israel, así como la tribu de Leví, nosotros llamados reyes y sacerdotes para su servicio y para su gloria, nuestra herencia preciosa es el Señor, es el Señor. Y cuando pensamos en eso, pues Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Es también más sublime que los cielos. Esa herencia es incontaminada y también no se marchita, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me encanta cuando pensamos en el cielo. Todo lo que el cielo tiene para nosotros es Jesucristo. Y decía, por otras razones, el salmista, y fuera de ti, Señor, aquí en la tierra, nada queremos. Va a ser muy interesante que visitemos nuestras notas del libro de Apocalipsis, porque Pedro nos va a estar hablando mucho de ese reencuentro. Y digo reencuentro porque pienso en Pedro. Pedro le vio y le vio en su santísima gloria, en su transfiguración. Nos va a hablar de esto también. Pero él está esperando ese momento de su reencuentro. Muy bien, nuestra historia es una historia entonces preciosa, ¿no? Que tiene un principio y que tiene un desarrollo y que tiene un final. Y como en el Salmo 23, todo lo que el Salmo 23 habla acerca de la vida del hombre tiene su comienzo en el Señor, es mi pastor, y tiene su final o su conclusión en la casa del Señor, ¿no? Asimismo, nuestra historia comienza en su corazón y termina en su presencia. Ahora, la pregunta es, ¿ok? Es una historia de amor, es una historia que nos incluye a todos, que es a través de Jesucristo, la piedra angular por quien hemos tenido este nuevo nacimiento y por lo tanto una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita. Muy bien, pero ¿qué me puedes decir, Héctor, o qué nos dice el texto del presente? ¿Qué de nuestra historia en el presente? Versos 5 al 7, lo que no mucha gente sabe de nuestra historia. Verso 5, somos hoy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Interesante que Pedro está hablando de la salvación, no como Pablo en tiempo pasado, haciendo énfasis en la justificación a través de la fe, sino más bien él está hablando en el aspecto futuro, en la glorificación. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación futuro que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el pasado fuimos salvos de la paga del pecado, en el presente estamos siendo guardados hoy por el poder de Dios, salvos del poder del pecado, a eso se le conoce como la santificación, pero en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado y a esto se le conoce como la glorificación. Pablo habla con lujo de detalles de esto y ya se nos cuecen las habas, así decimos los mexicanos,
el tiempo se nos hace largo para terminar Pedro y después irnos a alguna de estas preciosas cartas de Pablo. Pero bueno, sigamos reflexionando y disfrutando esta preciosa carta. En lo cual, verso 6, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, ahora, ¿qué del presente? Bueno, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso quizás deberíamos de subrayarlos. Tengan, es una necesidad, la aflicción por diversas pruebas. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro pasado, pues, es grandioso, glorioso, inmejorable. El presente, hablemos del presente. Es necesario que seamos afligidos por diversa clase de pruebas. Y pensemos, bueno, primero que nada, quitemos de nuestra mente esta idea que detrás de cada calamidad o cada situación terrible de la vida está el juicio de Dios. Para nada, para nada, para nada. Dicen los profetas, dice el libro de Habacuc, por la misericordia de Jeremías. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así es de que todo lo que acontece a los creyentes, a los discípulos de Jesucristo, a los que amamos a Dios, dice Romanos 8:28, todo contribuye para nuestro bien. A veces sí son aflicciones por disciplina, pero pensemos en la disciplina como un acto de misericordia de Dios, nunca, nunca, nunca como un acto de juicio, porque Jesucristo llevó los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero sí, Dios al que ama, disciplina y azota a aquel, ¿se acuerdan de Hebreos?, que toma por hijo. Y dice el Salmo 119, verso 67, anduve yo desviado hasta que tú me disciplinaste. Ahora obedezco tu palabra. Lo leí en la Nueva Biblia Viva. También otra de las razones por las cuales podemos ser afligidos son fortaleza y crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan de Pablo? Él escribe en la segunda carta a los Corintios, versos 12 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado, es un don de Dios, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Y eso nosotros lo podemos experimentar a través de las pruebas y de las dificultades y de estas penalidades que sufren los soldados de Jesucristo, aquellos que el Señor ha tomado como discípulos. También ya con lujo de detalle Santiago nos ha hablado de la tentación, de las diferentes pruebas. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, verso 2. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Acá la palabra diversas pruebas significa literalmente pruebas de todos colores. Le faltó de todos sabores también. De todos colores, literalmente. ¿Amaneciste azul de la tristeza? Dios tiene gracia para producir gozo en tu corazón. ¿Amaneciste morado o rojo del coraje? Dios tiene gracia también para ti, para que puedas amar, para que puedas perdonar como el Señor te ha perdonado. Bien, en el presente el sufrimiento es pues parte de su plan, un plan de gracia y de misericordia. Leamos el verso 7 otra vez. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esto es, se afina, se purifica. Este es el proceso
para este metal precioso cada día sea, en cada parte del proceso, mejor dicho, sea más puro, más bello, más costoso. Necesita ser pues probado o purificado con fuego. Así nuestra fe necesita ser purificada a través de las pruebas para que ésta sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me gusta este final porque Pedro no habla de un Salvador ausente, sino presente, que nos ha dicho: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sea manifestado Jesucristo, ¿qué significa esto? Cuando Jesús se haga visible. Él ha prometido estar en medio nuestro, cuando dos o más estamos reunidos en su nombre. Hoy y siempre está el Señor en medio nuestro. Y entonces, cuando yo leo esto, pienso, bueno, Jesús no ha ido a otro planeta, como de repente es mi idea. Jesús no ha ido a otro planeta, Jesús no está en otra dimensión. Él está con nosotros, en nosotros, entre nosotros, pero pronto será manifestado y todo ojo le verá. Qué interesante manera de hablar así del regreso de Jesús, ¿no lo creen? Bueno, pues Pedro tiene más que decir en relación a esto. En tercer lugar, nuestra historia se construye día a día. Verso 8. A quien amáis, a quien aman ustedes sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean otra vez, se alegran con gozo indescriptible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. El verso 8 contiene una repetición interesante. Me suena como que amar a Jesús sin haberle visto es tanto como creerle. Es como alegrarnos con gozo glorioso e indescriptible en medio de las pruebas. Amarle es creer en Él. Amarle es gozarme en Él en medio del sufrimiento y en medio del dolor. ¿Qué gozo puede venir de perder el empleo? ¿Qué gozo puede venir de perder la salud? Ahora que muchos de nuestros hermanos preciosos están pasando por este tipo de pruebas y tribulaciones, la pérdida de la salud. ¿Qué gozo puede venir de la pérdida de un ser amado? La Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Este verso 8 nos dice: a quien ustedes aman sin haberle visto, en el cual ustedes creen y se gozan con un gozo indescriptible. Nosotros no podemos amar en quien no confiamos, no podemos confiar a quien no amamos. Cuando pienso en la relación de amor y confianza, pienso en una pareja que se ha perdido la confianza. Me refiero a un matrimonio. Cuando se traiciona la confianza de un cónyuge, se vulnera también el amor. Y es tan difícil recuperarlo. Pero nosotros podemos confiar en Jesucristo porque le amamos sin haberle visto, ¿no? Y la Biblia entonces acá nos invita a que, o nos refuerza el hecho de que nosotros nos gozamos porque creemos. Creemos porque le amamos, aún sin haberle visto. El verso 9 dice algo interesante. Dice que nosotros obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de las almas. Bien. Y a esto, Charles Spurgeon, el conocido como el príncipe de los predicadores, escribió esto: una pequeña fe puede llevar tu alma al cielo, pero una fe inquebrantable, inamovible, a prueba de aflicciones y sufrimientos, puede traer el cielo a tu alma. Y es de lo que está hablando aquí Pedro. Claro, la fe en el Señor Jesucristo nos va a llevar a su presencia cuando Jesús se manifieste, pero hoy, con este gozo, con esta confianza y con este amor, podemos traer el cielo mismo a nuestra alma. ¿Cómo? Disfrutando de la
preciosa comunión a la que el Padre nos ha invitado a través de su Hijo Jesucristo. Cada que amanece el día y vamos a la Biblia a leer estos versos de amor inspirados por el Espíritu Santo, que Dios habla a cada uno de nuestros corazones. Cada momento que nuestras mejillas derraman lágrimas en la presencia de Dios por su gracia, por su bondad. Cada que traemos nuestras cargas, nuestras aflicciones, cuando tenemos el consuelo de Dios todas las mañanas, la tarde, la noche, cuando vivimos en comunión con Dios, nosotros podemos traer el reino a la tierra y convertirnos en instrumentos de amor, de justicia y de esperanza. Fíjense que he estado con mi esposa leyendo la Biblia a través de un año. Vamos así literalmente sacando la lengua. Estamos en el libro de Romanos y justo ayer leía allí que el reino de Dios no es comida ni es bebida, en el capítulo 14 y 15 de Romanos, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y qué precioso que el reino ha venido en la persona de Jesucristo. El reino está en medio nuestro cuando nosotros tenemos comunión con Dios y Él nos guarda. Lo que nos dice aquí esta preciosa carta, podemos experimentar su justicia, su gozo y su paz en el Espíritu. Finalmente, nuestra historia no solamente es una historia de amor que nace en el corazón de Dios, no solamente es esto que no mucha gente sabe, que las pruebas son parte del plan de Dios y contribuyen para nuestro bien. En tercer lugar, no solo se escribe día a día cuando tú y yo, amando a Dios, decidimos confiar en Él, gozarnos en Él, trayendo el cielo a nuestras almas, sino que también hay algo que no mucha gente sabe acerca de nuestra historia, y son los versículos finales. Versos 10 al 12 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles. La palabra gentil viene de esta palabra goyim, que significa naciones, la gente entre las naciones, la gente no judía, pero aquellas que estábamos contempladas cuando Dios hizo su pacto con Abraham, cuando él venía de Ur de los caldeos, de una cultura idólatra, cuando por puritititita gracia Dios llamó a Abraham. Estábamos contemplados, tú y yo, porque le dijo que en su simiente, Cristo, serían benditas las naciones de la tierra. Y para eso Dios escogió a Israel, para que fuese su siervo y su mensajero y su instrumento de misericordia. ¿Bien? Muy bien. Entonces nosotros, los profetas hablaron de nosotros, la gente de entre las naciones, esta gracia que estaba destinada a nosotros, e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, y escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Qué interesante que Cristo no solamente es el objeto de la profecía, sino también aquel que la inspiró en los santos hombres de Dios que escribieron. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué? Escucha esto: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está lleno de pasión, inspirado por el Espíritu Santo, trayéndonos muchísimo contenido, y mucho de esto vamos a tener la oportunidad de seguirlo conversando en las células. Cartas como esta, capítulos como estas, yo estoy feliz de que estemos organizados en células, porque aprendemos todos de todos, continuamos la conversación y podemos ir mucho más a fondo en estos preciosos y hermosos textos. Bien, los profetas hablaron de cosas contraculturales, ¿ya se dieron cuenta? Cosas que la gente judía no quería escuchar. Una de ellas es
La gracia de Dios, pero no solo la gracia de Dios, sino la gracia de Dios destinada a la gente de entre las naciones. La inclusión de las naciones o los gentiles en el proyecto de redención. Jesús, por esta verdad, casi es despeñado cuando en la sinagoga de Nazaret se le da el capítulo 61 del libro de Isaías y él habla, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él explica este precioso capítulo en la persona de la viuda de Sarepta de Sidón, en Naamán el sirio, personas que no eran parte de la nación judía, la gente se enfureció tanto que los llevaron a despeñar, a matar, pero Jesús caminó en medio de ellos. Otro de los temas aquí mencionados que eran contraculturales y que despertaban el odio de los religiosos judíos que hacían énfasis en su linaje, ¿no? Poniendo a Dios en deuda con ellos, cuando la Biblia dice que ¿quién le dio a Dios algo para recibir de él otro tanto? Es lo que hace el religioso, poner a Dios en deuda, pero todo es de él, todo es por él y todo es para él. Y entonces esta gracia destinada a los gentiles, motivo por el cual los religiosos se enojaban y se siguen enojando, que la gracia de Dios, que Jesús sea básicamente amigo de pecadores. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero el segundo tema, aquí están los sufrimientos del Mesías. Cuando hablábamos del Mesías, pasamos por el capítulo 7 de Daniel, ¿lo recuerdan? Aquel como hijo de hombre, ¿verdad? Que se le ve venir en una nube y que se sienta junto al anciano de días y recibe gloria, honor, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto que se hablaba de la grandeza del Mesías, pero no de sus sufrimientos. Eso era completamente contracultural, otra vez por el orgullo de esta nación. Incluso a Pedro le fue imposible comprender cuando Jesús mismo le anunció de sus sufrimientos y la necesidad de que el Mesías fuese entregado en mano de pecadores y padecer mucho para llevar los pecados y purificarlos de todos nosotros en la cruz del Calvario, morir y resucitar para darnos una nueva vida y una esperanza viva. Muy bien, Jesús le dice en Mateo 16, versos 22 y 23, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Lo interesante de esto es de que esto sucede después de que en Cesarea de Filipo, Pedro hace esta maravillosa confesión inspirado por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A partir de ese momento, a partir de esa confesión, Jesús empieza a decirle a sus discípulos que él padecería y sufriría mucho de sus principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ningún modo esto te acontesta. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Mesías tendría que padecer mucho, y lo mismo sucedió cuando Jesús, después de resucitar, camino a Emaús, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, se encuentra, o mejor dicho, se reúne o alcanza a dos de sus discípulos y les abre las Escrituras, comenzando por Moisés, pasando por los profetas y los escritos, y les habla todo lo que la Biblia dice acerca del Mesías, acerca de la necesidad de su sufrimiento antes de la manifestación de su gloria en toda plenitud. Y entonces aquí está el tema de la carta: sufrimiento y gloria, protagonizado
por el Mesías. Tú podrás entender acerca de la gloria y de la esperanza que está reservada para ti en medio del dolor y del sufrimiento solo cuando en la cruz del Calvario tú veas al justo muriendo, afligiendo su alma por los injustos para llevarnos a la gloria de su Padre. Aflicción y gloria es el tema de esta carta. Aflicción y gloria es el tema de nuestra historia. Aflicción y gloria es la invitación que Dios te hace. Si esta no ha sido hasta ahora tu historia, esta historia que nace en el corazón de Dios, si tú ves tu historia, tu vida, y nada de lo que has vivido tiene sentido, quiero decirte que todo puede cobrar sentido si tú le dejas a Cristo ser tu Redentor, ser tu Salvador, y te incluyes en esta preciosa historia de un Dios que, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros, quien quiera que fuésemos y cualquier circunstancia que estemos viviendo, fuésemos enriquecidos. ¿Cómo? Con su perdón, con su adopción, con su presencia y en un futuro muy cercano con su resurrección, para verle cara a cara. Esa herencia preciosa que nos está reservada en el cielo, no corruptible, incapaz de morir, ¿no? Más pura que los cielos mismos y que no puede marchitarse. Tenemos una preciosa esperanza en ti, Señor. Oramos. Padre precioso y Padre bueno, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Todas nuestras historias, Señor, cobran sentido a la luz de tu preciosa historia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la alabanza. Y la mejor manera de alabar a nuestro Padre, la mejor manera de darle reconocimiento a nuestro Dios es creyendo en aquel a quien Dios ha enviado. Si no has hecho esta decisión antes, si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no te has arrepentido de todo corazón de todos tus pecados y le has permitido al Señor lavarlos, perdonarlos y darte una nueva naturaleza, trayendo su Espíritu a tu vida, puedes hacerlo. A esto Pedro le llama renacer, nacer de nuevo. Recuerda, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente creer en aquel a quien Dios ha enviado. Simplemente creer. Puedes decirle estas palabras: Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia y tu amor. Mis pecados son muy grandes. Mi necesidad de ti, Señor, es enorme. Pero hoy yo veo que tu gracia, Señor, y tu misericordia es aún mayor. A esa, Señor, vengo. A esa me aferro y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hazme parte de tu historia y ayúdame, Señor, mientras crezco en confianza, en fe y en gozo, a traer el cielo a la tierra. Porque te pido esto y más en tu precioso nombre. Los semillosos decimos así sea. Amén y amén. Regresamos en un minuto para celebrar juntos la Cena del Señor con Gil y Cintia, nuestros pastores en el desierto alto en California. Bendiciones. Muchas gracias, pastor, por ese hermoso mensaje. Y ahora, familia Semilla, nos preparamos para tomar la Cena del Señor juntos. Y me gustaría compartir algo. Esta semana yo he estado meditando mucho, reflexionando en cómo es que yo vengo a la palabra de Dios cuando me siento a hacer un devocional, cuando me siento a estudiar. Y me he dado cuenta que muchas veces vengo a la palabra de Dios buscando que me diga qué hacer para yo agradar a Dios y ser un buen cristiano, que es muchas veces lo que queremos hacer. Queremos ser cristianos reales. Y muchas veces vengo de esa manera hacia la palabra de Dios, buscando que me diga qué hacer. Pero me di cuenta esta semana que la palabra de Dios no se trata de mí y ni de lo que yo pueda hacer, sino se trata de quién es Dios y qué es lo que Él ya ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Me di cuenta que
el venir a la palabra de esa manera, no buscando qué hacer, sino viendo y buscando qué es lo que Él ya hizo, solamente me va a permitir ver su gracia y me va a permitir responder con obras llenas de amor. De esa misma manera y con ese mismo corazón, recordamos lo que Él ya hizo. Y como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Señor, te doy gracias, te damos gracias, porque tu palabra es vida, tu palabra es paz. Tu palabra nos guía, Señor, pero no nos guía, Señor, a hacer obras vacías, sino nos guía a responder por lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por este cuerpo y esta sangre derramada, por tu gracia que no merecemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para seguir respondiendo en adoración y respondiendo en amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos los semillosos decimos amén.